La reflexión de hoy se encuentra en Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Recordemos que para aquel entonces Daniel ya no era un joven, sino un anciano de unos 85 años. De algún modo, Darío llegó a tener conocimiento de la dilatada experiencia de este anciano en el ejercicio del gobierno de Babilonia, de cómo había servido durante varias décadas a las órdenes de Nabucodonosor y del don que él, Dios del cielo, le había dado para interpretar sueños. Darío se convenció de que un hombre de esa experiencia y fidelidad demostradas era idóneo para supervisar la labor de todos los sátrapas e incluso de los otros dos gobernadores. De este modo Daniel pudo seguir dando testimonio del Dios del cielo también en los comienzos del imperio de Medo-Persa. Los gobernantes y sátrapas estaban llenos de celos amargos contra Daniel e idearon una manera de arruinar su carrera. Sin embargo, cuando se propusieron encontrar alguna falta en él, a pesar de lo que minuciosamente lo estudiaron, no lo consiguieron. Daniel era un hombre incorruptible, fiel y diligente en el desarrollo de todas sus responsabilidades. ¿Qué habría sido de cada uno de ellos si se hubiera llevado a cabo la misma investigación sobre sus vidas? Daniel debe ser un ejemplo para todos los creyentes. En el caso de Daniel, sus enemigos llegaron a la conclusión de que no podían acusarle por nada relacionado con su trabajo, sino que pensaron en buscar algo sobre su religión. Y dicho sea de paso, era evidente que todos ellos conocían las creencias y prácticas de Daniel. No era alguien que ocultaba o se avergonzaba de su fe en el Dios del cielo. Por otro lado, aquellos hombres se dieron cuenta de que no era posible encontrar una debilidad en Daniel por la que le pudieran atacar, pero conocían perfectamente la del rey. Con una maestría asombrosa presentaron su petición a Darío apelando a su vanidad. Darío cayó en la tentación cegado por su propia vanidad. En ningún momento pensó en las consecuencias de su decisión. En primer lugar, estaba usurpando el lugar del verdadero Dios, pero por otro, ¿cómo podría un simple hombre atender a las necesidades de todo un pueblo durante 30 días? ¿Acaso no se daba cuenta de sus propias limitaciones? Y por supuesto, tampoco tuvo en cuenta a Daniel, que sería el principal perjudicado para este drama perverso que hacían sus enemigos. ¿Qué hizo Daniel una vez que conoció el edicto que había sido firmado por el rey? Pues siguió siendo lo que llevaba haciendo hace años, orar al Dios del cielo. Él no iba a retroceder, no se iba a esconder, ni tampoco iba a actuar de manera cobarde o disimulada. No iba a permitir que las circunstancias determinaran sus convicciones. En ese sentido, Daniel era inflexible y no le importaban las consecuencias que sus actos pudieran tener para él si con ello agradaba a su Dios. Y no era que no conociera a lo que se enfrentaba. Sus acciones no eran fruto de una virtud ingenua, que era incapaz de anticipar la gravedad de lo que ocurría si no obedecía al edicto real. Era un hombre suficientemente inteligente y experimentado para saberlo, y por eso mismo su coraje es extraordinario. Así pues que el anciano profeta continuó con su vida de oración con toda normalidad. Notamos que oraba en dirección a Jerusalén. Esto tenía que ver con lo que Salomón había dicho en su oración de inauguración del templo, cuando pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo en el cautiverio. Este gesto sugería la esperanza de los exiliados de que un día regresarían a su tierra y de que el templo sería restaurado. Otro detalle interesante es que Daniel daba gracias delante de Dios. ¿Por qué podía dar gracias si era un cautivo en un país extranjero? Pero es que él no se consideraba una víctima de las circunstancias, sino que se sentía en libertad en la presencia del Dios que siempre había estado a su lado desde su juventud. Además, daba gracias porque reconocía las bondades de Dios en su vida, y seguramente también porque sabía que los perversos planes de los hombres contra los siervos de Dios no pueden prosperar sin el permiso divino, aunque hayan sido firmados por el más importante gobernante de este mundo.
también rogaba en oración en presencia de Dios. Sin duda, con tantas responsabilidades de gobierno como tenía, era lógico que buscara sabiduría y fortaleza en Dios para tomar buenas decisiones. Pero sobre todo, lo que más nos llama la atención no es que Daniel orara en este momento, sino que oraba constantemente 3 veces al día. La práctica de la oración estaba perfectamente integrada en su vida, como el respirar, comer o dormir. Ahora bien, todos sabemos que es fácil orar en medio de los problemas, cuando surgen emergencias o pasamos por pruebas, pero otro asunto muy diferente es orar con constancia cada día. Si Daniel ha de ser considerado como un héroe, no debería ser porque después de conocer el edicto del rey, oró 3 veces al día, con las ventanas abiertas cuando todos lo podían ver, sino porque durante su larga vida había hecho lo mismo sin que nadie le observara. Esto es un ejemplo vivo de lo que tú y yo debemos de hacer hoy en día. Orar al Señor en toda situación, darle gracias siempre al Señor en todo momento, no importando las circunstancias en que estemos viviendo. El Señor que escuchó a Daniel es el mismo que te puede escuchar hoy a ti y puede estar a tu lado en cada momento de tu vida. Por eso, entrégale tu vida a Él, porque Él obrará de manera maravillosa en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga.